y se lleva a cabo en nombre del escritor Donato Don Villogo. Buenos días. Buenos días, Mesa. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí veo, esta conferencia está organizada por Somos Sociedad Civil. ¿Puedes decirnos quiénes son Sociedad Civil y qué tema se va a tratar en esta conferencia África desde Europa? Bueno, vamos a empezar por la primera parte. Sí. El colectivo se llama Somos Más y en Somos Más lo que hacemos es básicamente trabajar en favor de los derechos humanos. Y la conferencia en general va a abarcar el tema es África desde Europa, donde vamos a intentar exponer la vida literaria de Guinea Ecuatorial, cómo se concibe desde Europa. No sé si soy consciente de que para tener un libro de un escritor africano ecuatoriano que vive en España y que ese libro llegue hasta aquí es un problema, ¿no? Y hace bien poco tuvimos la charla que daba el señor José Fernando Ciales Yangani en el Centro Cultural Ecuatoriano, Español, perdón, y de una manera u otra lo que venía a expresar es esa deficiencia o ese problema que tenemos, y tenemos un mejor portavoz como Donato Ondón, que sí o sí sabe mejor que nadie cómo es la vida de un escritor en España, o sobre todo en cualquier espacio europeo, y con eso o de eso vamos a intentar hablar con él cuando nos dé la conferencia el 31. El 31 concretamente en el Centro Cultural Ecuatoriano de Malabo. Si se habla de África desde Europa, es decir, os vais a centrar a nivel literario. Primeramente, quizás hay gente que no sepa que en Europa, concretamente en España, no haya escritores ecuatorianos, y como has dicho, para que un libro salga de España a Guinea es un poco difícil. ¿Qué se puede hacer para mediar esta situación? Vale, primero, el que mejor puede responder esa pregunta es Donato Ondón, por eso él es el escogido para dar esa conferencia. Pero así, de manera, en mi breve experiencia de lo que es el tema, es que tenemos una complicación a la hora de poder, como dije antes, conseguir que esos libros se reboten hasta Guinea. Y dentro de los libros que tiene Donato Ondón, que es quizás dentro de las maravillas que se le reconoce en la literatura ecuatoriana, está la memoria de tu tiniebla negra, ¿no? De las tinieblas negras. Y ese es uno de sus primeros libros, y además que es uno de los libros más estudiados incluso a nivel de las universidades extranjeras. ¿Y qué es lo que pasa? Que para que ese libro llegue a Guinea Ecuatorial es un calvario, ¿saben? Y si digo el caso de Donato Ondón, también puedo poner a la señora Remey Sipi, puedo poner a un montón de, una batería completa de escritores ecuatorianos que viven en España, incluso en países otros más lejos de la Unión Europea, fuera del espacio Schengen, y que precisamente es un problema que su libro llegue a Guinea. Y nosotros queremos poquito a poquito ver cómo rompemos esas barreras para que vayan llegando, o por lo menos, si no en cantidad, por lo menos que no sea un calvario, como dije antes, poder conseguir un libro de un autor de renombre ecuatoriano. Así es, porque como ha dicho, si libros de este autor muy reconocido aquí en el país se pueden estudiar fuera de nuestras fronteras, que sería en Guinea Ecuatorial, si es que hay oportunidad que esos textos puedan llegar aquí, porque vemos que en nuestra literatura siempre como que se ha priorizado la literatura española, sí, dejando un poco aparte la nuestra, pero cuando hay escritores que se dedican a escribir netamente literatura ecuatoriana, esos libros deben llegar a Guinea para que los estudiantes puedan disfrutar de estos libros de textos. De texto. ¿Alguna pregunta, compañeras? Sí, tengo una pregunta. Bueno, tengo dos horas, ¿no? Encantado. Si quiero participar a la conferencia, ¿qué hago? Ya que es por vía virtual. Bueno, nosotros hemos pensado que aunque se haya hecho un ejercicio enorme para modificar el precio del Internet, sigue aún siendo un problema para cierta gente. Pero por eso hemos pensado escoger un espacio concreto, que es el Centro Cultural Ecuatoriano, y nosotros lo que haremos es, aparte de la red Wi-Fi que ya tiene el Centro Cultural Ecuatoriano, nosotros le vamos a aportar otra cantidad de más para poder sustentar la actividad. Tengan en cuenta que será una actividad de entre 45 minutos, una hora tirando, entonces hará falta muchas megas. Y por lo tanto, para responderte, ¿qué puedes hacer? Simplemente venir. Te acudes, y advierto que habrá mucha gente, así que si no vienes puntual, te quedas sin silla. ¿A qué hora? Estamos desde las 3. Desde las 3 de la tarde, ¿no? Claro. Vale. Yo me quiero centrar en los objetivos. Como has dicho que uno de los objetivos es hacer que se rompa esta barrera,
Yo creo que esto es cierto porque resulta fácil que los libros que se publican aquí, a veces las publicaciones de los libros que se han escrito aquí en Guinea, los autores prefieren que sean publicados en España. Claro. Pero yo creo que es viceversa, ¿no? Debería ser difícil que un libro que se ha producido aquí resulte difícil que se lleve a España, pero yo creo que si ya se trata de España, Guinea Ecuatorial, esto debería ser diferente, porque se supone que la literatura es nuestra, los autores son nuestros y debemos disfrutar de todo lo que hacen nuestros autores. Y luego mi pregunta es, aparte de romper esta barrera, ¿cuál es el próximo objetivo o si hay más otros de entre la organización que están formando y la conferencia que van a realizar? Efectivamente, nosotros queremos, bueno, yo tengo que empezar por una cosa, tengo que poner una cosa sobre la mesa. En Guinea Ecuatorial tenemos una editorial casera, que es Ediciones Sangui, está en Bata. Sí. Y entonces, precisamente la misma misión con la que aparece esta conferencia es la misma que también persigue Sangui, Ediciones de Sangui, que es que seamos capaces de producir libros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Juan Tomás Ávila Laurel ahora está en Guinea Ecuatorial, ya va a cumplir un año desde que llegó a Guinea. Y él también decidió sumarse a esta corriente, ¿no?, de publicar los libros aquí, porque él es consciente de que cuando vaya a publicar en el extranjero, en España, tengan en cuenta que Juan Tomás Ávila Laurel es el autor ecuatoriano con más libros en el mercado, además de traducidos también en diferentes idiomas. Él es consciente de que si no hace un trabajo que se quede, bueno, que empiece desde aquí, que quede aquí dentro, cuando él salga al extranjero a publicar este libro ahí, va a ser difícil que llegue. Me refiero al libro de los elefantes en la luna. Les recomiendo que lo lean, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos ese proyecto de África desde Europa, la idea precisamente es que se empiece a sentar moldes, ¿vale?, para que poquito a poquito rompamos estereotipos. Ya somos conscientes de que hay una dificultad, sí, pero esa dificultad cada día se hace más eterna si no se trabaja en pro de resolverlo. Ya les digo, tenemos una batería enorme de autores muy buenos que a nivel internacional se les estudia en universidades, y el que hoy tenemos la conferencia el 31 es profesor, es periodista, sí, es escritor y tiene mucho que ofrecer a la nueva generación ecuatoriana, incluso a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que también por cierto están invitados a la conferencia. Él tiene mucho que ofrecer, y lo que no se entiende desde esa conferencia, desde la plataforma Somos Más, es cómo puede ser que tenemos a un señor que abandera la literatura ecuatoriana allá donde sea que vaya, y sin embargo no es capaz de dar una conferencia a nivel de Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, vamos a sentar principios para que poquito a poquito se vaya concienciando a la gente que, oye, tenemos material que explotar, podemos explotar esto, y es en pro de una generación a la que supuestamente llamamos la futura generación, o la que vaya a heredar Guinea Ecuatorial. Y esa generación no va a heredar a Guinea Ecuatorial nada, o de nada va a heredar a Guinea Ecuatorial si no sabe en base a qué hay que partir. Los nuevos escritores ecuatorianos deben aprender bastante de cómo se hace la literatura a nivel lo que era colonial, y a partir de ahí empezar, porque yo por lo menos tengo un programa de radio en Radio María, y donde tengo la oportunidad de hablar con esos escritores, ¿no? Y me dicen, mira, si no somos conscientes de qué hacían los autores fundadores, los primeros que conocemos, es normal que los actuales vayan haciendo cositas por aquí, por allá, y que no sean capaces de superar a los antiguos. Si Leoncio Evite Noy ya hacía un trabajo que era buenísimo, y tú, autor del 2023, no eres capaz de superar a Leoncio Evite Noy, apaga y vámonos. Y eso solamente es por una cuestión de falta de información. Si somos capaces de leer los trabajos de Evite Noy, de Rafael María Anziabuy, de toda esa gente que consideramos que en un momento marcaron un precedente, seremos capaces de empujar un poco más nuestra literatura. Y por eso hemos pensado en quién mejor que Don para hablarnos del tema. Sí. Y aparte de los miembros de la asociación y la comunidad universitaria, como has dicho que está invitada, también admiten los escritores que no están incluidos en el... Hombres, es una conferencia en principio, los ideales, periodistas, escritores, agentes sociales, son los que nos interesa básicamente porque es una información que les compete más a ellos. Pero luego también soy consciente, porque hablando del tema de la conferencia, luego me dice un compañero, oye, gracias por anunciarme esto, porque ahora tengo una cita con la historia y eso todavía sigue siendo un estudiante, ¿vale?
Entonces, cualquier persona que esté interesado en querer acudir a la conferencia está más que súper invitado, más que, no creo que tengamos decirle, oye, no puedes entrar porque no es ético, además que es un espacio muy público, entonces solamente con que acuda, ¿vale? Pero en principio, académicos, periodistas, escritores y todo aquel que se mueve en ese entorno de escritura, son básicamente el perfil. Sí, joven Marqués, buenos días una vez más. Vale, yo quiero saber cuáles son los temas más o menos a tratar en esta conferencia virtual que vais a tener. Y lo segundo, tantos libros que has mencionado ahí, ¿dónde los podemos encontrar? Y si puedo encontrar ese elefante en las estrellas, no sé cómo lo has llamado. Los elefantes en la luna. Sí, sí, se puede encontrar en ese día, todos los libros que has podido citar ahí, si se puede encontrar ahí en el Centro Cultural el día 31. Bueno, yo tengo que reconocer... ¿Dónde encontrarlo? Yo tengo que reconocerles que dentro de la organización que hemos así dibujado en la cabeza, no hemos pensado en una presentación de libros, ¿sí? Ni siquiera los mismos libros de Donato Ndong van a estar expuestos, ¿sí? Y eso se obedece a una cuestión que antes ya he dicho, el tema de que si el autor es extranjero, tenemos la deficiencia de poder conseguir los libros a nivel local, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, intentamos que primero la gente se autoconciencie, que la gente sean conscientes de que tenemos, como dije antes, material y personas que podemos explotar y por consiguiente también servirían para abrir puentes entre Guinea Ecuatorial y España. Cuando estaba explicando el tema de las editoriales, a nivel local, aparte de Ediciones Sangre, que es una editorial muy nueva y además que casera, todos cuando queremos publicar un libro pensamos antes en Círculo Rojo, cosas que están a nivel de España, ¿sí? Y esto es en tema de dinero, en tema de transporte, en tema de fletes, mucho dinero hay que poner en medio, porque para producir solo un libro es un pastizal que hay que trabajar. Entonces, a partir de ahí, la idea es que si quieren leer algún libro de estos, les diría que vayan a Bata para leer Los elefantes en la luna. Yo tengo mi propio ejemplar en mi casa, no te lo voy a prestar, está clarísimo, porque yo no presto libros, básicamente. Pero sí, creo que la manera más lógica de poder conseguir un libro de Juan Tomás es ponerte en contacto con él. Pero Juan Tomás le puedes encontrar uno de estos si te vas al Centro Cultural Español, que es donde él más frecuenta. Ahora bien, que te diga una biblioteca en concreto, no te lo voy a decir porque no lo sé. Precisamente en esa conferencia queremos plantar esos moldes, ¿sí? Para que no sea un tabú hablar de un señor que, por ejemplo, en el caso de Juan Tomás Abel Laurel, es el autor con más libros en el mercado, insisto, es el autor con más libros traducidos. Entonces, no puede ser un tabú que estemos hablando de un autor como Donato Ndong, el conferenciante, y que no sepamos a nivel de Guinea Ecuatorial dónde encontrar un libro de Donato. Es verdad que está la librería Monacucu, justo en Pinto, pero son lugares que ya pasé por ahí y también es difícil encontrar autores de este perfil, ¿no? Que te cuentan, si algo tiene bueno la literatura ecuatoriana, perdón que me alargue un poco esto, es que te cuentan la vida de Guinea Ecuatorial. No sé si han tenido la oportunidad de leer Barlog, Los hijos del Gran Búho, de Estanislao Medina Huesca, y también Juliana Benguan en el libro, a ver si Moldes para mujeres imperfectas, cosas que no debe escribir una niña. Sí, son libros que cuando tú los lees, tú dices, mira, esta es la Guinea que conozco, ¿vale? Yo he vivido en tal barrio de Languema, un libro que me gusta mucho, Barlog. Yo he vivido en este barrio, yo sé cuando llega a las 12 o la 1 que hay atasco en la carretera de la Presidencia, lo que une Languema con la ciudad. Te das cuenta que hay un atasco bastante, ¿no? Y Estanislao Medina Huesca es capaz de dibujar esto. Y te lo pone en un libro y tú lo lees. Y cuando tú lo lees, te identificas con ese texto. Entonces, no tienes por qué, en mi caso, no me da pereza leer libros extranjeros. No es que no me gusta leer libros extranjeros, pero me da pereza. Y sí, soy capaz de leerme un libro de un ecuatoriano, de un nacional, y consumirlo completo. Y es una cosa que a mí personalmente me apasiona, y porque creo que también esa literatura ha crecido bastante. Y en cuanto a temas, vamos a hablar, son 3 bloques, sí son 4 bloques. Tenemos un bloque para el periodismo, un bloque para la literatura netamente. Vamos a conocer la vida de Donato Ndong como conferenciante y por supuesto también está muy claro su vida como filólogo, que a la universidad también le debería interesar.
En el paquete de los invitados, pues están todos, como ya dije antes, todos los que se mueven dentro del mundo científico, académico, y que nos gustaría que también, si pueden, los estudiantes que acudan, aunque estemos de vacaciones, claro está, no aprendes. Así es. Interesante, lo han escuchado de boca de Leoncio Merino, esta conferencia que va a tener lugar. Es que estamos hablando aquí de Donato Don Villobo. Mucha gente no ha tenido la oportunidad de verle en persona, pero la conferencia será virtual, podrán interactuar con él ahí. Así que están todos invitados el lunes en el Centro Cultural Ecuatoguineano. No se alejen, que enseguida volvemos con todos ustedes.